Muchas gracias. ¿Cómo están? Estoy muy alto. Yo soy bajo y me gusta estar más siempre a la altura de todo el mundo. Voy a dar la vuelta, puedo, ¿cierto? Yo puedo hacer lo que quiera, eso. Soy el dueño de esta cuestión. Ya. Vamos a hablar de una isla en particular. ¿De cuál? No, eso es un engaño. Vamos a hablar de otra isla. Vamos a hablar de esa isla. Oh. ¿Qué sentimientos les despierta esa imagen? Vacaciones, ¿cierto? Vacaciones, placer, descanso, ¿cierto? Eh, Esa isla que está ahí es un atolón. Los atolones son islas que se forman por depósitos de coral, son islas que se encuentran usualmente en el Pacífico Norte, son lugares horribles para vivir. 25 grados todo el año, no llueve ni mucho ni poco, hay harta vegetación, flores de todos los colores. Tiene una laguna central de agua color turquesa, ¿ya? Esa isla se llama Pingelap, un atolón coralino que queda al norte de Australia. Es una maravilla, ¿ya? Es un paraíso en la tierra. Imagínense vivir ahí, una hamaca tirada ahí y listo, se acabó. Bueno, esta isla, que es la primera isla de hoy, esconde un secreto. Y ese secreto está plasmado en una leyenda local. En esa isla existe un mito acerca de un dios que era el dios de la visión nocturna. Cáchense el dios raro. Hay dioses para hartas cosas, pero ese era el dios de la visión nocturna. Y ese dios hizo que el rey de la isla se casara con una mujer que a él le gustaba. ¿Ya? Y este dios, que era muy pícaro, a veces se disfrazaba como el marido de esta mujer y se metía con ella a su pieza. Y producto de estas aventurillas del dios de la visión nocturna, 2 de los 6 hijos de esta mujer habían nacido de esa relación. ¿Ya? Ahora, parece que este dios era bien pícaro y no se contentaba solo con la esposa del rey. Se metía en todas las casas de la isla y tuvo hijos con todas las mujeres de la isla. Era un tremendo pícaro. ¿Ya? Es una leyenda bien curiosa que nació para explicar un fenómeno que es extremadamente interesante. En esa isla, 1 de cada 20 personas es ciego al color y solo ven en blanco y negro. Es ciego al color. Ese paraíso tropical maravilloso que yo les mostré, para ellos es así. Es súper triste, pero además es extraño. 1 de cada 20 personas. ¿Conocen a alguien que vea en blanco y negro? Tú conoces a una. Acá hay unas 556 personas más o menos. Y una persona conoce a alguien que ve en blanco y negro. Es una condición rara. 1 de cada miles de personas ve en blanco y negro. Pero en esta isla, 1 de cada 20 personas ve en blanco y negro. Y eso es extremadamente curioso. Y como es algo curioso, ¿quiénes se interesaron por tratar de entenderlo? Los científicos. Obvio. Cuando hay algo raro, quiero saber todo sobre esa hoja, porque es rara. ¿Ya? Y este es un fenómeno curioso y por lo tanto los científicos fueron a averiguar qué estaba ocurriendo. Y lo que estaba ocurriendo es lo siguiente. Todos ustedes perciben el mundo gracias a la luz que entra a los ojos, ¿cierto? Y llega al fondo del ojo, donde hay 2 tipos distintos de células. Los conos y los bastones. Los conos son los que están acá, ese como verde, ese rojo y ese azul, y que son los que les permiten ver los colores. Y los bastones son los que están acá en gris, y esos son los que les permiten percibir la intensidad de la luz. Son células muy sensibles. ¿Se han fijado, por ejemplo, cuando de noche apagan la luz, inicialmente ven algo? No. Entonces uno, ¿qué tiene que hacer ahí? Ponerse a correr, ¿cierto? No, tiene que quedarse quieto. Y después de un rato, ¿qué pasa con la vista? Se acostumbra. La vista se acostumbra. Y es porque esas células, que son muy, muy sensibles a la luz, comienzan a funcionar y eso les permite ver siluetas, esa pata del velador que uno siempre patea, descalzo, obviamente. Y uno se acostumbra a la oscuridad y puede ver. Bueno, en el caso de los habitantes de la isla de Pingela,
que solo ven en blanco y negro, tienen que andar con lentes oscuros todo el tiempo, porque solo les funciona el sistema que se usa para ver en la oscuridad. Ahora, ¿cómo diablos llegó a pasar algo así? Pues esto fue descubierto por genetistas. ¿Cómo aumentó tanto la frecuencia de esta condición en la isla? Y comenzaron a revisar la historia genética de todos los habitantes, están todos emparentados, es una isla. Y se dieron cuenta que todos eran descendientes de un rey que había vivido en el siglo XVIII. Y fueron a revisar la historia y se dieron cuenta de algo espectacular. En el siglo XVIII, en 1700 y algo, hubo una tormenta tremenda en Píngela. La tormenta arrasó con todo, destruyó la isla, destruyó la comida y todos los habitantes de la isla se vieron reducidos a solo 20. Solo 20 personas sobrevivieron. Uno de los que sobrevivió era el rey. Y el rey dijo, hay que repoblar la isla. Yo me encargo. Y el rey veía en blanco y negro. El rey de la isla que sobrevivió tenía esta visión en blanco y negro. Y como él se dedicó a repoblar la isla, la presencia de esa característica que era mínima se amplificó. Desde el punto de vista genético, eso se conoce como cuello de botella fundacional. Imagínense que esta era la isla de Píngela, la primera botella antes de la tormenta, y ahí esa bolita gris es el rey que veía en blanco y negro. Pero cuando viene la tormenta, elimina gran parte de la población y solo selecciona un número pequeñito de habitantes, incluyendo al rey que veía en blanco y negro. Y como él se encargó, por un mandato de él mismo, de repoblar a la isla, esa característica se amplificó. Y después, cuando la población creció, esa característica estaba presente de manera exagerada. Esta es una historia maravillosa que nos habla de las complejidades de la visión, por una parte, y por otro lado, de los mecanismos que explican cómo una población pequeña puede sobre representar ciertas características a partir de eventos similares. Y esas poblaciones pequeñas, y que además están aisladas, se convirtieron en un muy buen modelo de estudio, por ejemplo, para contestar preguntas que tienen que ver con la influencia del ambiente en la vida de las personas, en la salud de las personas, en cómo se desarrollan las personas. Y esa fue justamente una de las preguntas que un grupo de investigadores canadienses quería contestar cuando en la década de 1960 idearon una misión médico-científica que, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y del gobierno de Chile de la época, fue a visitar la isla de Pascua para poder tomar datos justamente de una población pequeña y aislada y para tratar de entender sus trayectorias a lo largo del tiempo. Esa expedición, esta es una postal que se hizo específicamente para el caso, se llamó METEI, por sus siglas en inglés, Medical Expedition to Easter Island. Era una misión canadiense, encabezada por un médico canadiense, Ralph Scornia, que tenía como misión justamente esa, tratar de estudiar a la mayoría de los habitantes de Rapa Nui para poder entender cómo vivir en ese ambiente aislado tenía una influencia sobre sus vidas. Para esta misión se utilizó un barco, el Cape Scott, que llegó en diciembre de 1964 a Rapa Nui. Cuando el barco llegó a la isla de Pascua estaba atravesando una tremenda crisis sociopolítica. El barco que habitualmente llevaba provisiones desde el continente a la isla estaba malo, estaba defectuoso y todavía no lo habían reparado. Y desafortunadamente nadie sintió urgencia por reparar el barco. Y por lo tanto la isla quedó sin provisiones durante un montón de tiempo, lo que generó evidentemente tensiones sociales y tensiones políticas entre las autoridades enviadas por el Estado desde el continente a la isla y las autoridades locales, que eran las que realmente tenían un contacto con los habitantes de la isla. En ese contexto, cuando el barco llega finalmente a la isla con toda su tripulación, que ahí están,
Muchos de ellos eran oficiales de marina, que eran parte de la tripulación del barco, pero muchos otros eran científicas y científicos, médicos, microbiólogos, genetistas, expertos en radiología, que iban con la intención de estudiar a la población. Y cuando el barco llega, se encuentra con un ambiente muy crispado. Las condiciones no eran apropiadas para decir, hola, venimos a sacarle sangre. Y en ese contexto, los tripulantes del barco comprenden que dada la situación y entendiendo lo que estaba ocurriendo con las provisiones, por ejemplo, ellos decidieron compartir lo que traían. Las provisiones del barco, las provisiones de la misión, fueron compartidas con los habitantes de la isla. Cuentan en uno de los artículos escritos sobre esta misión que la relación de los habitantes de Rapa Nui con las autoridades chilenas enviadas del continente era tan mala que una de las primeras frases que escucharon en español fue chileno malo. Lo que refleja de manera bien cruda la relación que se estaba teniendo en ese momento entre las autoridades enviadas desde el continente a la isla y los habitantes de la isla con sus propias autoridades. En ese contexto llegó la misión, establecieron esta base que ellos llamaban el Hilton de la isla de Pascua, que eran varios módulos de trabajo donde había laboratorios de toma de muestra, laboratorios radiológicos, centros de estudio, y durante el periodo de tiempo que estuvieron ahí, que se extendió hasta el año siguiente, 1965, ellos llegaron en diciembre del 64, participaron casi todos los habitantes de la isla de Pascua, 850 y tanto en aquella época, que se tomaron muestras de sangre, muestras de orina, muestras de heces, radiografías, fotografías Polaroid de cada uno o casi todos los habitantes de la isla, ¿ya? Ese es un ejemplo de una de las fichas que se levantó en aquel momento. Esto es de enero de 1965. Un niño que no está identificado, una muestra tomada desde un niño que no está identificado. Todos participaron evidentemente como voluntarios de este estudio. Y otra de las cosas que querían hacer era entender la ecología de la isla. ¿Qué seres vivos había ahí y cómo se relacionaban entre ellos? Y hay dos aspectos interesantes de esto, porque hay un aspecto de la naturaleza que es evidente, que es el que vemos, el macroscópico. Yo los veo a ustedes, pero te veo a ti, y sin necesidad de tener que disectarte y abrir, sé que también tienes 1,5 kilos de bacterias en tu cuerpo, ¿cierto? Que son las que andamos trayendo todos en todas partes, principalmente en la piel y en el intestino. Pero esa parte de tu cuerpo no la puedo ver, al menos no a simple vista. Y con la isla hicieron algo parecido. Vamos a ver qué otras cosas hay que no podemos ver. Y para eso decidieron dividir a la isla en varios cuadrantes, y desde el centro de cada uno de esos cuadrantes tomaron una cucharada de tierra y la guardaron en frascos y se la llevaron de vuelta a Canadá, ¿ya? Con el paso del tiempo, el interés por seguir estudiando a los habitantes de Rapa Nui y a las muestras que se llevaron se fue diluyendo en el tiempo. Los datos quedaron, las fichas quedaron, pero la verdad es que nunca se publicó un estudio científico al respecto. De hecho, las muestras de tierra que se tomaron de los cuadrantes en la isla de Pascua quedaron guardadas en cajas durante 8 años. Esas muestras que fueron levantadas por esta misión científica, auspiciada por la Organización Mundial de la Salud, financiada con fondos canadienses, terminó en manos de un laboratorio farmacéutico canadiense, The Ayers, que después se convirtió en Wyeth. Y la recibió ese señor, un químico de origen indio, que recibió las muestras y las comenzó a estudiar. Durante el trabajo de caracterización de las muestras, se descubrió algo que es súper interesante. Resulta que de una de las muestras traídas desde Rapa Nui, se aisló una bacteria que hacía algo muy, muy interesante. Esa bacteria, crecida en una placa de cultivo, inhibía el crecimiento de los hongos. Era un fungicida. Y era un fungicida tremendamente efectivo. Entonces, a los investigadores de la empresa Wyeth
se les ocurrió que podrían desarrollar un fármaco a partir de esa bacteria. Esa bacteria evidentemente está produciendo algo que hace que los hongos no crezcan. ¿Qué será ese algo? Ahí está. A uno que le gusta la química orgánica, es una molécula maravillosa. Es una molécula que además es circular, ¿cierto? Una estructura circular. Y ese fue el compuesto que se identificó como responsable de esa actividad. Y este señor, en honor al origen del compuesto, lo bautizó como rapamicina, por Rapa Nui. Una de las cosas interesantes del compuesto es que muy pronto se demostró que no solo era un muy buen fungicida, es decir, impedía el crecimiento de los hongos, sino que además tenía otro efecto, que inicialmente era problemático. Ese compuesto inhibe la acción del sistema inmune. Si yo a usted le ofrezco una pastilla que le va a apagar el sistema inmune, ¿qué le parece? Mal, ¿cierto? Con esto de la pandemia nos quedó claro. Y evidentemente era un problema, porque si yo hago una pomada, por ejemplo, para los hongos, y ustedes tienen una herida en una mano que se infectó con un hongo, y se echan una pomada que mata al hongo, pero apaga el sistema inmune, se podrían infectar con una bacteria. Y por lo tanto, como muy bien dijo usted, es una pésima idea. Y por lo tanto el interés por este fungicida disminuyó considerablemente. Nadie quería usar un fungicida que eventualmente te iba a apagar al sistema inmune. En ese momento la compañía farmacéutica comenzó a tener problemas económicos. No era el 2023, pero no importa, igual tenían problemas económicos. Y decidieron cerrar el laboratorio donde estaban trabajando con esta medicina, con esta droga. Y a ese señor le dijeron, ¿sabe qué? Bote toda la basura. Se va todo al desagüe, incluyendo la rapamicina. Bótela, no nos interesa. ¿Qué haría usted? Se fue a otro lado con lo que sabía. Tiene que guardarla en un refrigerador, porque claramente la droga tiene que estar guardada. ¿Dónde hay refrigerador? En la casa. Así que la agarró y se la llevó a su casa, la puso al lado de los helados. Con un post-it que decía, no comer. Por el amor de Dios, no se la coma. Y la guardó. La guardó con la esperanza de poder distribuirla y de que otras personas pudieran descubrir el mecanismo mediante el cual funcionaba esta droga y eventualmente para qué otras cosas podría funcionar. Y eso fue fundamental. La guardó, pero no para él. La compartió. ¿Ya? En ese compartir de la droga se descubrió que esta característica que es negativa, que es apagar al sistema inmune, sí puede ser útil en algunos casos. Trasplante de órganos. Los trasplantes de órganos son cirugías en las que una persona recibe de un donante que no está relacionado desde el punto de vista de la consanguinidad y puede recibir un órgano que sea compatible. Y en algunas ocasiones, para garantizar el éxito de la cirugía, es necesario tomar alguna droga que le diga al sistema inmune que se lo tome con calma. ¿Cierto? Oye, tranquilo, no ataques a este corazón, o a este hígado, o a estos riñones, tómatelo con calma para que el trasplante pueda funcionar. ¿Ya? Y se descubrió que en particular la rapamicina era extremadamente útil para los trasplantes de riñón, porque la droga que se usaba hasta el momento para el trasplante de riñón era tóxica, adivinen para cuál órgano. Para el riñón. Imagínense, te ponen un riñón nuevo y la misma droga que tomas para soportarlo mejor le pega al riñón. Esta droga, en cambio, tenía pocos efectos adversos sobre el riñón y por lo tanto comenzaron a probar si la rapamicina podría ser una buena droga candidata para que tomaran las personas que tienen que someterse a un trasplante de riñón. Y eso ocurrió finalmente, y el año 1999, en Estados Unidos, se aprobó por primera vez el uso de esta droga encontrada en Rapa Nui, la rapamicina, que se conoce también como sirolimus, para el trasplante de riñón. Hasta el día de hoy, muchas personas que se someten a un trasplante de riñón toman el sirolimus o la rapamicina durante un periodo de tiempo
lo que les ayuda a evitar el rechazo del órgano. Y por lo tanto esta droga, que comenzó su vida como un antifúngico, rápidamente pasó a otro nivel cuando se comenzó a utilizar para impedir el rechazo de los riñones en un trasplante. Claramente un paso exitoso en la vida de este fármaco, ¿ya? Más tarde se descubrió, a partir de experimentos que inicialmente se hicieron en levadura y luego en otros organismos, cómo funcionaba la rapamicina, porque originalmente nadie sabía cómo. Y se descubrió que su acción ocurría sobre una proteína a la que bautizaron como mTOR. Eso quiere decir, en inglés, Mechanistical Target of Rapamycin, el objetivo mecánico, del mecanismo, perdón, de la rapamicina. ¿Qué diablos hace esa proteína? Es una suerte de conserje celular. Cambia ampolletas, abre puertas, sube maletas, barre el pasillo, hace de todo. ¿Qué pasa cuando en un edificio no está el conserje? Las cosas no funcionan, ¿cierto? Ya es un controlador central del metabolismo. Tiene un rol que es fundamental. Es súper interesante lo que hace esa proteína y la rapamicina actúa sobre ella y la regula. Es como una suerte de centro de control y regula varias de las cosas que están ocurriendo en el cuerpo y recibe señales de distinto tipo. Cuando ustedes comen, mTOR se encarga de integrar esas señales. Cuando tiene que haber división celular o no, mTOR se encarga de coordinarlo. Cuando están enfermos, mTOR se encarga de coordinar parte de las respuestas. Es un regulador central de nuestros cuerpos, como la torre de control. Esa voz que todos sienten en la cabeza, ¿no la sienten? ¿Soy yo nomás? Nadie siente esa voz, ¿cierto? Bueno, ese centro de control que nos dice cómo opera el cuerpo es mTOR. Tiene un rol central. También se descubrió que le dice a las células que no se dividan. Como que, células, calmémonos un poco. Quémonos quietos. Y eso también puede tener varias aplicaciones súper interesantes. ¿Alguien sabe lo que es eso? ¿O le tinca que puede ser eso? ¿Qué parece? ¿Ah? Una pluma, un aro, como un cable. Ese dispositivo se introduce en el cuerpo humano por una vena, llega a una arteria coronaria y se expande. Cuando la gente tiene un infarto porque tiene una arteria coronaria tapada, les meten eso por una arteria, usualmente por la ingle, avanza despacito, llega a la arteria coronaria que está tapada y ahí se infla y restablece la circulación de la sangre en una arteria coronaria. Parece como ciencia ficción, pero esta cuestión se hace hace un montón de tiempo. Es un stent. Las famosas angioplastías se hacen con estos dispositivos. Ahora, hay un problema. Habitualmente cuando se pone un stent, el estrés de tener una malla metálica en una arteria hace que el cuerpo responda y las células que están en el epitelio de la arteria comienzan a crecer y se produce algo que los médicos llaman reestenosis y se vuelve a engrosar ahí. Para que la reestenosis no ocurra y las células no comiencen a dividirse, a alguien se le ocurrió impregnar los stents en rapamicina. Y actualmente la tecnología más nueva de stent, aquella que impide la reestenosis, se hace con estos dispositivos que están bañados en rapamicina y que impiden que el lumen de las arterias se vuelva a engrosar después del procedimiento y por lo tanto no hay que repetirlo. ¿En qué otro contexto sirve decirle a las células que no se dividan tanto? ¿Qué otra enfermedad tiene que ver con eso? Cáncer. Cáncer. La rapamicina eventualmente puede disminuir la velocidad de progresión en el crecimiento de algunos tumores. Espera un poco, partimos con un antifúngico que apagaba el sistema inmune, que no era muy buena idea. Y después encontramos que apagar el sistema inmune era bueno en el caso de los trasplantes de órganos. Y después tenemos una droga que además sirve para los stents y que eventualmente puede ayudar en la terapia para algunos tipos de cáncer en particular. Raya para la suma, eso ya es suficientemente interesante, ¿cierto?
Pero resulta que se encontró algo aún más interesante. Se demostró que la rapamicina extiende la vida en levaduras que son microorganismos unicelulares. ¿Cómo diablos le pregunta la edad a una levadura a uno? Po? Porque no cumple nada, así como cumpleaños, no. ¿Cómo se mide eso? ¿Cuántas veces se puede dividir antes de morir? No es una edad cronológica, no es que yo diga, esta levadura vivió 7 meses. No. ¿Cuántas veces se dividió? 120 años y estar desde los 80 sin tener mucha idea de lo que está pasando, no parece algo deseable. Pero sí mantener una vida activa e intelectualmente reconfortante. Y eso es lo interesante, pero insisto, no nos interesa mucho ni la levadura, por mucho que les guste la cerveza, ni las moscas. ¿Cuál creen ustedes que en la cabeza de un científico que ya pasó por las levaduras y que ya pasó por las moscas, cuál es el siguiente paso? Ratones, obvio, un modelo que es más parecido al humano, pero no es todavía un humano. Lo interesante de esto es que en el camino a los ratones se descubrió que la rapamicina extiende la vida por un mecanismo similar al de la restricción calórica. Está demostrado. Una de las formas efectivas de alargar la vida es comer muy poco. Es una vida triste. No sé si quiero vivir esa vida. O sea, claramente no la quiero vivir. Pero la restricción calórica, algo así como 500 calorías al día, tal cual, así, extiende la vida, y yo no sé para qué queréis vivir tanto si no comes. Es como, no tiene sentido, tal cual. Viví 300 años comiendo lechuga. No sé si quiero, pero el mecanismo es el mismo. La restricción calórica. En el fondo hay menos daño en los tejidos. Dijeron, bueno, si funciona en levaduras y si funciona en mosca, veámoslo en ratones. Y el año 2009, no tanto tiempo atrás, se publicó este estudio donde se demostró que la administración de rapamicina en ratones que ya pasaron la primera mitad de la vida extiende la vida en esos ratones. Los ratones son mamíferos, son como nosotros, por un mecanismo que entendemos. Y por lo tanto el interés por esta droga subió enormemente, porque ya no es solo un antifúngico que sirve para los trasplantes y que eventualmente puede ayudar a controlar algunos tipos de cáncer. Ahora, eventualmente, nos podría ayudar a vivir vidas más largas y de mejor calidad. Sin embargo, hay que tener cuidado. Mi abogada me dice siempre que tengo que decir esta parte porque no vayan a ir a comprar rapamicina por ahí en AliExpress, por favor. Las dosis y la forma de aplicarla es extremadamente sensible. Porque yo les dije, apaga el sistema inmune. Y por lo tanto, si quieren vivir más y toman una droga que apaga el sistema inmune, es una mala idea. Y por lo tanto debe estar muy, muy controlado. Hay un delicado balance entre los efectos positivos de la rapamicina y los posibles efectos negativos. Por eso que ustedes no ven rapamicina por todas partes, porque si no sería, ¿cierto? Denme mi rapamicina. ¿Dónde está? Quiero alinear mi ensalada con rapamicina, pero no está todavía. Y no está por esa razón. Todavía estamos tratando de entender cómo funciona y cómo sacar mejor partido de esa droga. Hay varios ensayos clínicos en marcha. El primero, hay varios de ellos, son 3 o 4, en perros. Se está administrando rapamicina en perros para ver el potencial impacto que puede tener en la longevidad de esos perros, es decir, que vivan más y mejor, ¿cierto? No es un perrito que sencillamente viva 30 años y no pueda moverse. La idea es que tenga una vida plena. Y teniendo en cuenta el mecanismo de acción, se espera que los mecanismos de envejecimiento celular también estén enlentecidos y por lo tanto va a ser una vida más larga y de mejor calidad. Y evidentemente, en humanos. En Estados Unidos ya están reclutando personas para hacer ensayos clínicos que determinen las dosis seguras de esta droga. Insisto, es una droga muy compleja. Y después de esa primera etapa, tratar de ver los efectos en la longevidad, en la cognición y en los parámetros fisiológicos que usualmente se miden
durante el envejecimiento para determinar el potencial que tiene esta droga, justamente para ayudarnos, insisto, no solo a vivir un poco más, sino a que ese tiempo sea mejor, que puedan disfrutar mejor de la vida, con un cuerpo que responde mejor, con una cabeza que responde mejor. ¿Ya? Pero volvamos a la isla. Cuando uno lee esta historia con otro foco, uno rápidamente puede descubrir una historia de colonialismo científico profundo, donde investigadores de otro país, de Canadá, fueron a otro lugar con el que no tenían vínculo de ninguna naturaleza, a hacer un estudio que ellos propusieron sin preguntarle a los habitantes. Es verdad que la relación entre la misión y los habitantes fue buena, y eso está descrito tanto por la misión como por los habitantes, pero ocurrió además en un contexto en particular. Y como parte de reparar un poco la forma en que se hizo esta misión, recientemente todos los documentos y toda la evidencia biomédica que se obtuvo de esa misión regresó donde debe estar. Regresó a Rapa Nui. Y actualmente se encuentra en la biblioteca del Museo de Rapa Nui toda la información, que además les recuerdo, es información personal, obtenida por personas que a lo mejor hoy no están vivas, pero tuvieron hijos o hijas que siguen viviendo ahí. Y es probable que muchos de los niños de esa época, esto fue el 65, sí estén vivos. Están sus fichas, están sus fotos, es información sensible. Y ahora esa información, gracias a los esfuerzos combinados de los habitantes de la isla y de una investigadora canadiense en particular, que lo recopiló todo, volvieron finalmente a Rapa Nui. Los habitantes tienen ahora en su poder eso que es parte de la historia de ellos y que fue sacado durante un periodo de tiempo. Pero hay algo más también. Es una placa que está puesta en Rapa Nui. Está en portugués, pero yo estoy seguro que la pueden leer. En este sitio fueron obtenidas en enero de 1965 las muestras de suelo que permitieron obtener la rapamicina, una sustancia que comenzó una nueva era para los pacientes sometidos a trasplante de órganos. Homenaje de los investigadores brasileños de Wyeth, que es una empresa farmacéutica que actualmente le pertenece a Pfizer. La droga no es de los habitantes de Rapa Nui, la droga no es del Estado chileno, la droga pertenece a una compañía farmacéutica que no la desarrolló, no la inventó, la encontró literalmente en el suelo de la isla. Y esta es una lección tremendamente importante sobre el patrimonio biológico chileno. No es la primera vez que esto ocurre. ¿Conocen las astromelias? Las flores de corte son chilenas, de la cordillera de Perú y Chile. Pero Chile no vende astromelias. ¿Quiénes venden astromelias? ¿Qué país se caracteriza por vender flores? Holanda. Los holandeses vinieron y se llevaron las semillas y las plantas y las mutagenizaron con rayos X y obtuvieron plantas más grandes, de flores más llamativas, que son comerciales. El patrimonio de nuestro país está en riesgo. Y no solo el patrimonio visible, como en el caso de la rapamicina, es el patrimonio invisible, el patrimonio microbiológico. Chile todavía no firma el protocolo de Nagoya que garantiza el acceso económico equitativo a los recursos naturales que se descubren en un lugar. Eso garantiza que si una empresa encuentra algo en Chile, por ejemplo, en alguna comunidad rural del sur, y la vende, tiene que compartir con ellos las ganancias económicas, porque ese patrimonio se mantuvo ahí por algo. ¿Ya? Chile todavía no firma ese protocolo. Lo que de paso nos recuerda, estando en esta región, lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo actualmente acá, en esta región, con ese patrimonio invisible. Muchas personas van ahí, usualmente no son de acá, son de Santiago, por ejemplo, y se miran ahí y dicen, ah, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Y tú tomas una muestra de agua, está lleno de vida, vida microbiológica que no podemos ver. Y muchas veces, como no la vemos, no la cuidamos. Y si no la cuidamos,
se puede perder incluso antes de conocerla. Y ese hoy es un tremendo desafío, particularmente cuando las presiones económicas por explotar un recurso son gigantescas, que es lo que está pasando con el litio. ¿Qué vamos a intercambiar ahí? ¿Litio por baterías? ¿Litio por tecnología? ¿O el patrimonio bioecológico del norte de Chile por algo que no tenemos muy claro bien qué es todavía? Yo diría que la lección más importante de la historia es esa, la, la búsqueda y el rescate de nuestro patrimonio natural, que debe ser conservado, pero además disfrutado por todos los habitantes, no solo por un grupo pequeñito, más aún cuando fue extraído de nuestro país sin tener una consideración por el lugar desde el cual se extrajo. Ese es el otro desafío. La presencia chilena en la Antártica tiene desafíos muy parecidos. Otro territorio muy poco explorado que tiene sus propios recursos naturales y que está fuertemente amenazado por la crisis climática y por el turismo. Hasta ahora la Antártica se ha mantenido libre de parte importante de los impactos del desarrollo humano, pero ya estamos viendo cómo algunas especies que no estaban en la Antártica han ido llegando producto del aumento progresivo de la temperatura de las aguas. Y por lo tanto ya estamos viendo un deterioro en las condiciones de ese lugar. ¿Qué podemos perder? Ni siquiera lo sabemos. Y eso es parte importante de las lecciones que esta historia les pretende dejar. Eso, muchas gracias.